Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy os traigo mi opinión sobre La habitación de al lado, una película dirigida por el cineasta español Pedro Almodóvar y protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, que es la película que ganó el León de Oro en el pasado Festival de Venecia y que es la primera película, el primer largometraje que dirige Pedro Almodóvar en inglés. Sí que antes había dirigido algunos cortos en inglés, como por ejemplo el año pasado Extraña forma de vida. La habitación de al lado es un drama sobre la amistad y sobre la enfermedad que nos narra la historia de Ingrid y Martha, que fueron amigas en su etapa de juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid terminó convirtiéndose en una novelista de autoficción, mientras que Martha fue, en este caso, periodista de guerra. De esta manera, pues, las circunstancias de la vida las llevaron a separar sus caminos y después de muchos años sin tener contacto, pues, se vuelven a encontrar en una situación extrema, pero extrañadamente dulce. Y Pedro Almodóvar tiene un don especial, mágico, casi único para explicar este tipo de historias. Una historia muy dulce, muy tierna, muy bonita. Es una historia muy bonita. En ocasiones también puede llegar a ser entrañable, adorable, pero también es una historia que es muy cruda, muy dura, impactante, incluso en este sentido triste, y a la vez también conmovedora. Y lo mágico de esta historia es que Almodóvar te lo logra contar de una forma que no cae en el sentimentalismo barato, no cae en la lagrimita fácil, porque en este sentido opta y acierta muchísimo en explicarlo de una forma muy natural, muy sencilla, bueno, como la vida misma, como una historia que le pasara ahora mismo a tu vecina, a tus vecinas de al lado, Podría pasar perfectamente una historia así. Sí que, bueno, un poco recambolesca en algunos sentidos, pero al final se llega a contar con eficacia y solidez. Con el estilo del director manchego, con el sello del director manchego, que siempre está ahí, está en todas partes, con los colores, con la decoración, con la ambientación, con los encuadres, con los planos de cámara, con la estética, con el vestuario que llevan las protagonistas. Sabes perfectamente que estamos delante de una película de Pedro Almodóvar, y también obviamente con el guión, con la forma que está escrito el guión, también te das cuenta que es una película 100% de Almodóvar. Y de las buenas además, porque sabe retratar como nadie esta amistad femenina en la madurez que pocas veces se ha explicado en una película, se ha explicado en el cine, y que Almodóvar lo logra explicar de una forma muy correcta y muy solvente. Una película que además reflexiona sobre temas impactantes, como son el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, que no son temas que sean fáciles de tratar en una película, que se tienen que tratar muy bien para lograr llegar al espectador, y en este sentido, pues, Almodóvar lo hace con una contundencia, con una naturalidad, como he dicho antes, que te llega al corazón 100%. Sí que quizá otros temas que se tratan en esta película, pues, te dejan un poco con mal sabor de boca por la forma como están contados, porque quizá seguramente se podrían explorar más o pues no contarlos, como por ejemplo la reflexión que intenta hacer sobre la guerra del Vietnam justo casi al principio de la película, con algunos flashbacks también además en este principio de la película, que son algo confusos y que te pueden sacar de la historia. Y en este sentido, como son al principio pues cueste un poco más conectar con la historia y con los personajes. Igual que se mete por ahí críticas al sistema sanitario, que no digo que no estén bien al tratarse de una película sobre enfermedad, pero también críticas sobre el cambio climático, sobre la extrema derecha. Sí, unos temas muy de Almodóvar, pero que quizá aquí
pues no vienen a cuento y quizás se tendrían que haber dejado al margen o tratarse de una forma distinta, más compleja, para poder llegar a ser una película algo más redonda, que sí que lo es, porque al fin y al cabo es una película que llega a impactar, y al final Pedro Almodóvar tiene sus recursos, tiene sus fórmulas para solventar estos pequeños defectos que pueda tener la película. Tiene sus fórmulas. Una de estas fórmulas es Alberto Iglesias con su exquisita banda sonora que apuntala, que acompaña muy bien todos los momentos de la película. En algunos incluso te llega a poner los pelos de punta. Fantástica la composición que hace en esta película, merecedora obviamente de nominación al Oscar y, por qué no, ostras, ganarlo. ¿Por qué no ganarlo? Pero sí que es verdad que hay otras dos fórmulas, aparte de la de banda sonora, que funcionan a la perfección. Y estas dos fórmulas se llaman Tilda Swinton y Julianne Moore. Pedazo actuaciones. La elevan la película a unos niveles increíbles. Sus dos actuaciones, su simple presencia, sin decir nada, incluso en algunos momentos, hace ya que el nivel de la película sube. Es que no sabría ni con cuál de las dos interpretaciones quedarme, porque las dos son fantásticas. Julianne Moore, como siempre, elegantísima, contundente. Tilda Swinton, por supuesto, que hace una actuación muy complicada, la de Tilda Swinton, muy complicada, pero a la vez muy convincente y muy sólida, con dos personajes además, como todos los personajes femeninos de Pedro Almodóvar, que ha logrado hacer a lo largo de su trayectoria, pues personajes femeninos increíbles, y estos de Martha y Ingrid también son personajes increíbles. Quizás no sean los mejores personajes femeninos que ha logrado hacer Pedro Almodóvar, pero son dos personajes muy buenos que elevan los personajes y las actuaciones, elevan el nivel de la película, así como también la forma de cómo está contada esta historia. Por todo esto, mi nota final de La habitación de al lado es de un 7, 7,5, porque seguramente es una de las mejores películas que ha dirigido Pedro Almodóvar en la última década. Seguramente no, seguro que es una de las mejores películas que ha dirigido en los últimos años. Está ahí seguramente con Dolor y Gloria. Yo creo que esta la supera a Dolor y Gloria, y nos tenemos que remontar a las épocas de principios de siglo, con Volver, Hablé con ella, Todo sobre mi madre, para ver una película tan contundente del director manchego, una película que trasciende, que impacta, que quizás seguramente le faltan algunos detalles, pero que se solucionan perfectamente con otras cosas. Y si conectas con esta película desde el principio, pues te llega al corazón y te impacta muchísimo, y te dan ganas incluso de conocer un poco más sobre esta historia. Bueno, ¿y a vosotros qué os ha parecido esta película dirigida por Pedro Almodóvar? Me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión. Ya sabéis, si os ha gustado mi crítica sobre La habitación de al lado, no dudéis en darle a like a este vídeo. Y ya sabéis que si os gustan mis opiniones, mis críticas, tampoco dudéis en suscribiros a Cámara y Acción. Y nosotros nos vemos muy pronto. ¡Salud! ¡Y cinema!